alimentación en estos tiempos se ha vuelto algo sumamente complejo. Y esto tiene que ver con la gran cantidad de información que podemos encontrar, es decir, hay muchos expertos en la materia que sacan investigaciones de un tipo, de otro, una información que contrarresta totalmente la anterior que había salido, y en este mar de información nos perdemos, cuando algo tan simple como la alimentación debería ser algo básico. El solo escuchar nuestro cuerpo debería de darnos la pauta de cómo poder alimentarnos. Esto lo vemos en niños en edades tempranas donde todavía no tienen un sistema de creencias, donde todavía su forma de alimentarse es muy intuitiva y ellos piden a cierta hora o tienen periodos de tiempo donde se alimentan, piden grandes cantidades de alimento y otras donde no, piden una calidad de alimentos con ciertas características y rechazan otras, pero esto poco a poco va cambiando y se va maleando, ¿no? Basta que entre el azúcar y empiece a modificar todos estos códigos que nosotros tenemos, porque nuestro cuerpo es así, como un vehículo que tiene varios sensores y nos va indicando que sí, que no. Cuando lo escuchamos nos dice, nos avisa, pero nosotros, por la codificación, por la forma de alimentarnos, por la forma de vivir, poco a poco vamos desconectando todos estos sensores y llega un momento donde nos perdemos, es decir, ya no sabemos ni qué le hace bien a nuestro cuerpo, ya no sabemos cómo alimentarnos, en qué momento alimentarnos, y es por eso que entra la ciencia y empieza a hacer investigaciones de un tipo y de otro tipo. Pero es tanta la información que existe y hay tanta información tan manipulada. Sabemos ahora, ya no es secreto, de grandes compañías que subsidian investigaciones precisamente para que sus productos que ellos ofrecen no aparezcan con una grande X a no consumirlos. Compañías tan enormes que dicen que no, este producto no te causa cáncer, que no te causa obesidad, que etcétera, 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 cuando sabemos que sus investigaciones están totalmente maleadas. Entonces, ya como nosotros como individuos queremos algún momento, ya sea por algún problema de salud o simplemente por mantener nuestra salud o por tener ciertos beneficios de lo que es la alimentación, decidimos conscientemente alimentarnos. Y ahí nos encontramos con todo este mundo que no facilita para nada este proceso. Y como es tanta la información, yo no quiero dar el día de hoy más información ni aportar tanto a ello, sino simplemente quiero, desde mi experiencia propia, compartir cómo es el vivir. Y para esto inicio con este video un ciclo de compartir, porque estoy planeando cambiar ahora sí mi alimentación. Ha sido paulatina y ahorita voy a hablar un poco del proceso, de cómo ha sido la alimentación en toda mi vida. Tengo toda mi vida poniendo el foco de atención en este tema. Entonces sería un compartir desde mi experiencia y ver qué surge, ¿no? Compartir cómo me voy sintiendo con los cambios que voy realizando. Y si alguien lo ve este video y si a alguien le sirve, pues bueno, ahí está la materia. Mi andar por las dietas, por este tema, por focalizarlo, empezó desde mi temprana edad, ¿no? Yo tenía 8 años cuando empecé a tener problemas de sobrepeso. Esto porque la alimentación en mi hogar era pues muy cotidiana, ¿no? Aquí en México consistía en básicamente algún platillo con verduras, con alguna proteína y pues con maíz, ¿no? La tortilla. Si se hacía alguna bebida era casi siempre un agua de frutas o un agua de limón y por ahí iba, ¿no? Pero después, como yo empecé a trabajar más o menos a esa edad, tuve acceso al refresco, ¿no? Que en este caso fue el azúcar metida en una botella y pues de ahí me fui, ¿no? Me hice un poco adicto a esa bebida a esa edad y fue uno de los tantos factores que
que influyeron a que yo empezara a tener sobrepeso a esa edad. Ya más o menos mi primera dieta la tuve como a los 11 años y eso en realidad era porque en aquellos tiempos a los niños no se les llevaba normalmente, o sea, yo no recuerdo que hubieran niños que se les llevara con el nutriólogo, pero mi mamá, por ejemplo, iba con el nutriólogo y ella le daba, ¿no? En aquel tiempo eran las clásicas dietas estas del plato del buen comer, que ahora ya sabemos que fue una creación también del sistema para poder mover los alimentos que ellos querían mover, que en este caso eran cereales, que se estaban haciendo grandes producciones en Estados Unidos principalmente. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo ya la industria de la dieta y de la alimentación estaba ya manipulada por el mercado, ¿no? Pero bueno, empiezo a seguir estos menús de dietas, no funcionan, y de ahí empiezo con una técnica u otra. La primera vez que yo ingreso a un gimnasio fue a los 15 años más o menos, como siempre sin tener conocimiento, pero con la mejor intención. También fue un acto fallido, es decir, siempre fallando, siempre sintiendo este sentimiento de no se puede, de frustración por estar haciendo algo para querer cambiar mi físico y no obtenerlo. Por fin, cuando tengo 18 años que ingresé al seminario, bueno, el seminario es como un internado para prepararse para ser sacerdotes, en este caso fue el diocesano de Guadalajara. Y es ahí donde al salir yo de mi sistema, pues estando allí, cambio mi alimentación, no por voluntad propia, sino por forzado, ¿no? Básicamente lo que consistía en la alimentación era, bueno, pues no era muy nutritiva, pero no era muy palatable tampoco, es decir, no me gustaba. Entonces ese fue uno de los grandes factores que empezó a hacer que yo redujera mi ingesta. Y por fin empecé a ver lo que era comer por hambre y no por gusto, es decir, como no me gustaba la comida, ya nada más le daba unos bocados hasta donde se me acabara el hambre y ya pasaba esa que en algunos momentos para mí parecía como una tortura, ¿no? Y automáticamente por esto pues mi cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Es decir, empiezo a perder peso en automático. Sin quererlo, porque en ese tiempo pues ya mi foco estaba en otras cosas, es decir, pensando en ser sacerdote pues ya no tenía que, desde mi perspectiva, gustarle a nadie, ¿no? O sea, porque no iba a tener pareja, en el sacerdocio pues se practica el celibato, entonces pues yo ya no tenía esa necesidad de gustarle a las mujeres para poder tener pareja, sino simplemente ya, entonces ya no estaba enfocado en mi físico, pero mi físico empezó a cambiar. Y es ahí donde digo, bueno, pues ya que está sucediendo, yo le doy el impulso, ¿no? Y empiezo a hacer ejercicio, en este caso era correr, y corría a diario y hacía algunos ejercicios de calistenia, abdominales, no sé, diferente tipo de ejercicios. Y pues sí, empiezo a bajar, hasta que se empieza a convertir, como en muchos, en una obsesión, ¿no? Sigo más bien reduciendo mi ingesta de alimentación hasta unos grados obsesivos, es decir, totalmente nada guiado por nutriólogos, sino simplemente por esta obsesión de querer seguir perdiendo peso. Y en esto pues hago muchos abusos, ¿no? En el sentido de que había días completos que comía solo toronjas, no sé, varias cosas que bueno, fueron perfectas en su momento para darme cuenta que por ahí no era, pero que sí es donde me voy dando cuenta que se puede volver una obsesión, ¿no? Entonces se me había vuelto una obsesión, mi físico por fin estaba muy delgado, pero curiosamente, y los que hayan batallado con el peso, sigan batallando con el peso, o los que no estén conformes con su cuerpo, se darán cuenta que esto es una carrera que nunca se gana. Es decir, yo podía tener un índice de grasa muy bajo, gran masa muscular, lo que fuera, y aún así la insatisfacción constante
de siempre sentir que uno no llega, que siempre falta, que no está, ¿no? En aquel entonces, pues un poquito de piel, porque no es como los testimonios de muchas personas que quedan con toda la piel colgando. En mi caso fue muy poca, es decir, se hacía un pellizquito de piel lo que me quedaba colgando por aquella pérdida de peso, pero en mi mente yo lo veía como una lonja, ¿no? Entonces, no, tengo que desaparecer esa lonja, cuando pues no había lonja que perder porque no tenía nada de grasa, era pura piel y que con el tiempo se fue compactando. Y bueno, eso básicamente fue. Después, por cambios en mi vida, me voy a Estados Unidos un tiempo y pues bueno, ya sabemos cómo es la comida allá, mucha comida chatarra, y empiezo otra vez a subir de peso, a pesar de que el ejercicio nunca lo dejé, es decir, diario hacía mi rutina de correr 40 minutos, una hora y algunos ejercicios. Sin embargo, no pude contra toda esa ingesta de calorías que estaba consumiendo de más y subo de peso nuevamente. Ya cuando regreso a mi país, México, nuevamente empieza esa lucha, ¿no? con el sobrepeso que había ganado, que no era tanto como en mi infancia, habían sido unos, pues sí, 10 kilos, pues, pero antes tenía un poco más. Y me dedico a querer perderlo, ¿no? Empiezo otra vez con gimnasios, con spinning, con dietas, pero esta vez ya voy a un experto, ¿no? En este caso sí fui a un nutriólogo, o muchos nutriólogos, porque fue un gran periodo de estar ahí. Y ya en ese tiempo, al menos el método que utilizaban era el de las equivalencias, ¿no? Este método de donde ven cuánta ingesta calórica tienes, se le reduce un poco, te damos, bueno, me daban lo que eran las porciones, yo veía cuáles eran las porciones y pues ya las ingería, ¿no? En aquel tiempo me tocó estar siendo asesorado por una nutrióloga que pues era muy buena en su trabajo, pero también era muy obsesiva en el sentido de que se conectó su obsesión con la mía, de querer llegar a un objetivo, y era, ¿no?, índice de grasa de alto rendimiento, porque en aquel tiempo también empecé a hacer natación, entonces hacía atletismo como más o menos media hora, 40 minutos, después natación y la dieta rigurosa, ¿no? Fue un periodo, y para los que hayan estado en dieta me entenderán, muy cansado en el sentido de que con mucho ánimo de cambiar, pues sí, ahí vamos cambiando y poco a poco recuperando mi pérdida de peso, más bien, no recuperando peso, sino perdiéndolo. Pero esto de todo el tiempo sentir hambre, es decir, siempre con hambre y decir, wow, ya por fin viene mi hora de comida, mi colación, porque eran las cinco comidas básicas que ponen regularmente en este tipo de dietas, que es almuerzo, comida, cena y 2 colaciones intermedias. Entonces me levantaba y pues era algo así como 2 quesadillas o algo así por la forma en cómo quedó organizada mi dieta. Y luego después yo ya en aquel tiempo estaba estudiando en la universidad, entonces ustedes saben que también cuando tenemos desgaste cognitivo, es decir, cuando estamos estudiando, nos da todavía más hambre. En la mañana hacía mi ejercicio, entonces ya iba con ya esas 2 quesadillas o lo que había consumido al principio del día, pues básicamente ya habían desaparecido. Entonces ya para cuando iban a ser las 11 que tocaba mi primera colación, pues yo ya estaba desesperado, ¿no? Y wow, mi colación, 5 almendras. Y pues esta sensación de siempre sentir hambre, pero bueno, lo hacía con toda la intención, con toda la motivación y ahí iba, ¿no? Muy estricto, nunca me salía yo de mi dieta, siempre respetándola así, literal como era, no me pasaba ni una almendra. Y después era el sentimiento de sentir que nunca llego, ¿no? Porque
era, no, es que tienes que llegar al índice de grasa de alto rendimiento y me faltaba por ahí 1 gramo, un porcentaje o 2 porcentajes y por ahí andaba, ¿no? Entonces me acuerdo una vez que ya después de varios años de estar ahí le preguntaba, oye, pues ¿cuándo voy a llegar? Y cuando llegue, ¿cómo le voy a hacer? No, pues es que toda la vida yo así como que vislumbré el horizonte y dije, wow, o sea, toda mi vida voy a estar así, es decir, vivir con hambre, porque yo vivía con hambre todo el tiempo. Y ya después, ya empiezo a como, ya pasó mi etapa donde me casé, ustedes saben, se relaja un poco más, pero coincidí con que mi esposa también es, siempre, ella ha llevado una dieta muy rigurosa, ella no por obsesión, sino porque, bueno, un tiempo sí, pero básicamente porque le gusta, ¿no? Entonces, hicimos una combinación donde siempre llevábamos nuestra rutina de ejercicio, una alimentación balanceada y hasta ahí nunca pasaba mi peso, ¿no? Pero ya después, por alguna circunstancia, dejé de hacer ejercicio y empecé a subir de peso. Y aparte tenía el antecedente de todo este periodo de mi vida que había vivido en dietas, en todo eso. Entonces me resultaba muy cansado pensar en, tengo que regresar otra vez a las dietas, a estar contando calorías, a ver qué me paso, qué no me paso, y no lo quería hacer, ¿no? Entonces no lo quería hacer por esto, precisamente porque era un desgaste más que nada emocional. Dejaba el ejercicio, volvía a hacerlo, bajaba un poco, pero mi tope fue cuando llegué ya a los 102 kilos. Es lo que más he pesado en toda mi vida, y fue encontrarme con esa imagen en el espejo y decir, ¿cómo llegué aquí, no? Y empezar a querer hacer cambios y ver la frustración que es, porque si cuando eran unos 2-3 kilos y rápido me volvía a mi régimen, hacía un ejercicio un poco más de lo que regularmente hacía, pues rápido recuperaba mi peso, ¿no? Pero ya tener tanto sobrepeso, es decir, y ya estar haciendo ejercicio o dieta para poder llegar otra vez a mi punto donde había estado en algún momento, más aparte aumentándole esto de la edad, de que ya con la edad uno se le hace más difícil la pérdida de peso, pues era sumamente frustrante, ¿no? Y literal eran algunos momentos estar haciendo ejercicio e incluso llorar de la frustración, ¿no? Y es algo que muchas personas no entienden, ¿no? Cuando te ven y así con toda libertad dicen, ay, te veo más gordo, o hacen comentarios, que no se trata de victimizarlo, ¿no? Pero sí hieren mucho el proceso que uno lleva, ¿no? Entonces, no sabemos qué está pasando la otra persona, ¿no? Y a mí, pues sí, podrían verme con algunos kilos de más, es decir, nunca llegué a tener una obesidad mórbida enorme, eran algunos kilos de más, entonces a la gente muchas veces siempre se les hacía más fácil, ¿no? Decir algún comentario sobre la estética, no sabiendo que aún esos kilos para mí pesaban muchísimo, ¿no? Porque era ya una cadena de toda mi vida estar batallando con el sobrepeso y de estar en esta lucha de dietas, de una técnica de otra, y fallar y volver a intentar, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues por ahí vamos viendo, ¿no? Lo complejo que es hablar de alimentación. Y ya después, para no extenderme en todo este proceso que ha sido mi vida sobre dietas, empiezo a hacer como un equilibrio, ¿no? Empiezo con esto, ya empezaba de moda lo del ayuno intermitente, y empiezo a introducirlo en mi rutina de alimentación. Empecé con ayunos de 12 horas, 14, 16, y llegué hasta el de 24, que es solamente comer una vez al día, ¿no? Entonces empiezo a ver cómo hay cambios muy sustanciales, sobre todo en mi estado emocional. Es decir, mi estado de ánimo era muy alterable fácilmente,
rápido, como coloquialmente se le dice, de mecha corta. Y cuando empiezo a hacer el ayuno intermitente empiezo a sentir como una paz. La ansiedad por la comida incluso se redujo mucho, porque paradójicamente a lo que pensaría uno, ay, es que si hago ayuno ya cuando quiera comer, no, al contrario, empecé a ver la comida como eso, como un alimento que me iba a nutrir, que me iba a dar lo que yo necesitara para mi energía, y a respetarlo un poco más, a no tomármelo a la ligera de rápido, tengo hambre, no, sino como ya había tenido muchas horas, pues ya en el momento que yo iba a hacer, ya incluso se volvió como un ritual de sentarme a mirar mi comida y decir, bueno, después de 24 horas voy a comer ahora sí. Y pues bueno, yo creo que ya por cámara empiezan a ver un poco el resultado, que no es tan a la vista, es decir, muchas personas me juzgan en el sentido, y esto por el movimiento de la gordofobia y todo eso, que no lo aplaudo, pero veo que tiene algo de realidad, es decir, esos comentarios que hacen las personas sobre los gordos, sobre pensar que son personas flojas que nada más se la pasan tragando, como lo dicen, pues bueno, hay que cuidar un poquito nuestros comentarios, porque no siempre es así, ¿no? Y yo conozco muchas personas que no es así, algunos que ya de por sí pueden comer cualquier cosa y no suben de peso, o otros que ni siquiera les llama tanto la comida y que son delgados por sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ven y piensan que soy totalmente sedentario y que llevo una alimentación totalmente libre y que como mucho y etcétera, ¿no? Pero lo que no saben, por ejemplo, muchos, o que no ponen atención, porque pues, no es secreto, es que practico 3 días a la semana natación. Quizás no sea un gran ejercicio, o sea, pues sí, son 3 días. Hago el ayuno, si no lo hago de 24, al menos lo hago de 16, es decir, tengo 1 o 2 comidas al día. Y sin embargo mi peso no cambia, ¿no? Es algo que actualmente yo ya solté, es decir, ya más bien me enfoco en este equilibrio emocional, en este crecimiento, de saber desvincular un poco lo que es la imagen física de lo que es realmente alimentarme conscientemente y de alimentarme bien, ¿no? Pero tampoco voy a mentir, ¿no? En realidad sí, mi alimentación actualmente, a pesar de que sea 1 o 2 por día, no es la primordial. Esto por lo que ya mencioné, que no quiero ser obsesivo, no quiero caer en la obsesión nuevamente. Y problemas de salud no tengo, básicamente el único que por ahí de repente aparece intermitentemente es el reflujo. Y algo que también hago yo es que no consumo ningún tipo de medicamentos. Esto porque yo pienso que los medicamentos, y es una idea muy particular, que bueno, también tiene conexión con lo que he estudiado y lo que he visto, pero yo así lo vivo, es decir, para mí el meterse una pastilla es solamente apagar esos sensores. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que de repente tengo reflujo, pues, ¿qué hace todas las personas, no? Inmediatamente una de omeprazol y se apaga todo aquello y ya puedes comer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo no lo hago porque precisamente lo que quiero es que mis sensores naturales me estén avisando todo, ¿no? Entonces, si a mí me vuelve el reflujo por alguna razón, entonces yo ya sé, es que comí este tipo de alimentos, o comí de más, o etcétera, 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 ¿no? Y ahí por ahí voy viendo más o menos qué es lo que me va indicando mi cuerpo. Entonces no lo apago, es decir, lo sigo escuchando y de ahí aprendo a cómo seguir alimentándome, ¿no? Entonces, ahora básicamente lo que quiero hacer es corregir ese reflujo por medio de cambiar mi alimentación, hacerla un poquito más, si no llegar a lo obsesivo, sí un poco más apegado a lo que yo considero que debe de ser. Y considero que debe de ser precisamente porque
podemos tener una mirada hacia dónde queremos llegar. Y para mí cada vez es más claro que la alimentación que más va con nuestro cuerpo es, pues sí, la alimentación vegetariana, con cada vez menos procesados, o quitar totalmente los procesados, los azúcares, etcétera, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Esto también es parte del ego espiritual, que muchas veces queremos conectar la espiritualidad con la alimentación consciente y nos vamos al otro polo, ¿no? Al que totalmente así, pero bueno, estamos en el mundo, y en el mundo al César lo que es del César, y vivir en el medio, ¿no? En el medio está la virtud. No irnos al polo donde vamos a comer pura chatarra, pero tampoco al otro donde vamos a llevar una alimentación totalmente natural y orgánica, y no sé qué tantas etiquetas ya por consumismo se le ponen ahora a la alimentación. Pero sí quiero regresar. Alguna vez hice un ejercicio, esto era un detox, que por ahí mi esposa vio, me lo facilitó y lo hice, y era básicamente quitar grasas, azúcares, lácteos, o sea, quitar muchas cosas de la alimentación que ya de por sí yo ya sé que no debo de consumir yo, es decir, yo individualmente, porque o me suben de peso o me hacen más adicto a la comida. Pero lo que hice, ese detox, fue aproximadamente como de un mes, y en ese mes yo, aparte obviamente de perder peso, porque también lo conjugué con el ayuno intermitente, yo experimenté en aquel momento, y todavía lo percibo, a pesar de que fue hace varios años cuando lo hice, una paz interior, o sea, que nunca había experimentado. Y podría decir, oye, pero pues nada más es alimentación. Pero como mi talón de Aquiles, es decir, con lo que he batallado, y ya lo expliqué, desde los 8 años ha sido la alimentación. Entonces, pues ahí se movían muchas adicciones, muchas como bastones que yo le llamo para no enfrentar emociones, ¿no? Entonces, cuando quito todos estos bastones o muletillas y empiezo a confrontarme con quien yo soy, a ver mis emociones así, empecé a hacer un trabajo interno más profundo de lo que había hecho en mucho tiempo, y experimenté una paz que no había experimentado en mucho tiempo, precisamente por eso, ¿no? Ya de entrada, el quitar el azúcar reduce significativamente la adicción a cualquier alimentación, y eso no lo digo yo, lo dicen tantos estudios. Entonces, esta introducción tan extensa es básicamente para eso. Esto va a ser una serie de videos donde voy a empezar a hacer este proceso de cambio de alimentación, por así llamarlo. Voy a ir explicando qué es lo que voy metiendo, lo que voy quitando, cómo me voy sintiendo, y esto pues no para propiciar a que alguien lo haga. Si alguien lo quiere hacer, pues adelante, pero básicamente lo quiero hacer por mí, para compartir esto que estoy viviendo, y básicamente tener aquí como grabado lo que esté sucediendo en mí, porque sí, por ejemplo, todo esto que narré queda como un recuerdo, pero no es tan en el momento, es decir, puedo recordar cómo me sentía en aquel tiempo, puedo recordar algunas cosas, pero sabemos que la memoria es nos engaña mucho, ¿no? Entonces, dentro de toda la memoria que tenemos puede haber grandes mentiras que incluso nos contamos nosotros mismos, y así las vivimos, etc. Entonces, esto va a ser como un ejercicio para mí, y si alguien quiere acompañarme en este viaje, pues lo haremos juntos, ¿no? Compartir cómo me siento, cómo voy fluyendo con este tipo de alimentación, y nada, pues que dentro de toda esta maraña de información que hay, tener algo concreto de decir, porque al fin de cuentas yo creo que es el objetivo que debemos de lograr todos, ¿no? De toda esa información, de todo lo que hay allá afuera, qué es lo que yo me llevo, qué es lo que para mí me sirve, lo que a mí me funciona, con lo que yo estoy bien, porque toda la información no es para todos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida?
porque también incluso vemos los objetivos diferentes de las alimentaciones, ¿no? Si es el físico, incluso en esto de buscar los físicos podemos ver muchos ejemplos de personas que pues sí, tienen una estructura muscular muy adecuada a los estándares de belleza, etcétera, pero sin embargo pierden su salud, ¿no? Y eso a diferentes niveles, porque habría que cuestionar mucho si todos los suplementos alimenticios, si toda la forma de alimentarse está siendo saludable, es decir, nuestros órganos estarán contentos con la forma que nos estamos alimentando, con esas grandes cantidades de proteína, con eso, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía estas dietas de nutriólogos que en algún momento, cuando ya más adelante quise perder de peso, volví a ir con un nutriólogo y lo dejé inmediatamente porque era volver a ir al supermercado y ver el carrito y ver la gran cantidad de procesados, ¿no? Yogur lights, panes integrales, ¿no? O sea, todo, ¿no? Con Splenda, con suplementos, etcétera, y dije, realmente esto quiero, posiblemente pueda perder peso, pero no es algo que yo personalmente quiera en este momento, ¿no? Llenar mi cuerpo de procesados y perder peso a base de yo, desde mi perspectiva, perder la salud, porque sí, posiblemente alguien es muy debatible y lo entiendo, para alguien le funcione y se sienta muy bien, pero yo individualmente y particularmente no me da esa sensación que en algún momento me lo dio el comer natural, el comer equilibrado, el quitar procesados, porque no consumía ningún tipo de procesado, y eso yo en mi sentir lo he visto como una gran diferencia. Entonces, pues aquí está, voy a seguir haciendo este tipo de videos, espero si alguien lo ve, si le funciona algo, pueden hacerme algún tipo de preguntas, sugerencias. Básicamente lo hago para compartir y para yo también tener como el registro de eso. Entonces, pues seguimos en el camino y veamos qué surge de este proyecto. Gracias.